Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio de charla, vino y derecho penal. Hoy con el tema acuerdo reparatorio. En nombre de los que integramos esta firma de abogados, Jack Beck, Rigoberto y su servidor Marco Polo, le damos la bienvenida a los licenciados que en esta ocasión nos acompañarán en esta charla vino y derecho penal. La licenciada Angélica Gómez Estrada. Buenas noches, licenciada. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. El licenciado Omar Karim López Samaniego. Bienvenidos. Muchas gracias por la licenciado invitación. Omar Karim. Bienvenido. Muy amables. Sin mayor preámbulo, le cedo la voz a Jack Beck, quien será nuestro moderador esta noche. Adelante, licenciado. Muy buenas noches, muchas gracias por esa presentación y gracias a nuestros invitados. Pues el día de hoy, como hemos venido platicando, hablaremos de un tema con fines prácticos, sencillos, para que todos nos sirvan, nos retroalimentemos y hablaremos sobre el acuerdo reparatorio como su solución alterna. En este caso hablaremos sobre la procedencia, sobre qué debemos saber como estudiantes, como víctimas, como imputados, como litigantes, qué debemos saber, con qué se come, cómo llevamos a cabo un acuerdo reparatorio, pero siempre de manera sencilla, ¿correcto? Partiremos de la definición que nos da el Código Nacional, que para efectos prácticos nos sirve. Nos habla que los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, tienen como efecto la extinción penal. Es decir, hay un acuerdo, se cumplen sus términos, se extingue la acción penal. Creo que hasta aquí no tenemos ningún problema, ¿verdad? No, claro que no. Perfecto. Licenciada Angélica, ¿cómo advierte estas soluciones alternas? ¿Cómo las considera usted? Por favor, nos gustaría escucharla primeramente. Las considero un modo de agilizar los procesos, ya que pues evitarían mucho llegar a un juicio, que claro, no en todos los casos los creo convenientes, porque una solución alterna es aceptar la culpa, a resumidas cuentas, para poder celebrarla. Importante punto de vista, licenciada. Ahorita entraremos en eso de aceptar la culpa. Dicho sea de paso, estamos en la charla vino derecho penal y por lo tanto todos tenemos una bebida. Iniciemos diciendo salud para iniciar con los trabajos, que así sea, ¿no? Salud, disfrutamos entre amigos. Licenciado Omar, licenciado Karim, ¿qué consideras tú de las soluciones alternas? ¿Cómo las adviertes? Yo las advierto como una manera pronta de resolver un proceso. Por economía procesal, por la carga excesiva de los juzgados, considero que es una manera muy adecuada de resolver una problemática y se me hace cómodo y muy digerible, sobre todo la definición del Código Nacional. Bien, entonces entremos en materia. ¿Qué debemos saber sobre un acuerdo reparatorio como el que nos ocupa? Primeramente, ¿para qué tipo de delitos procede? Cuando nos hablan, hay un acuerdo reparatorio. ¿Qué es lo primero que debemos descartar para saber si es opción? Licenciado Marco Polo, adelante, por favor. ¿Cómo podemos acceder a este acuerdo reparatorio? Pues prácticamente el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la procedencia en el artículo 188. Hay que puntualizar esta situación del acuerdo. Su nombre lo dice, es un acuerdo reparatorio. Hay que reparar un daño. Para los amigos que nos escuchan y que nos siguen en Facebook, bueno, esto prácticamente es un pacto, un acuerdo de voluntades entre la víctima o ofendido y el imputado, ¿verdad? ¿Cómo podemos acceder a ello? Bueno, existen delitos, específicamente los delitos perseguibles
por querella de parte, ya sea que tenga la opción del perdón del ofendido. De esa manera podemos acceder al acuerdo reparatorio. Bien, entonces como primer punto, será procedente siempre que se trate de delitos por querella de parte y pues bueno, es por querella de parte que proceda el perdón del ofendido. Entonces, si esto lo ubicamos para efectos prácticos, tendremos que analizar el artículo 46 del Código Penal para el Estado de Nayarit y a partir de ahí sabremos en qué tipo de delitos es procedente. Licenciado Rigoberto, ¿qué otros tipos de delitos debemos considerar que es procedente el acuerdo reparatorio? Sí, de acuerdo al 187 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, están incluidos aquellos delitos culposos, pero no graves. Esto es, aquellos que pueden ser cometidos en el uso de vehículos automotores y algunas otras posibilidades de culpa en donde de manera evidente no hay la intencionalidad de parte de uno de los, bueno, en este caso del reconocido como probable responsable o imputado. Muy bien. Delitos por querella, delitos culposos, como ya lo comentamos. ¿Y cuáles serían los otros, licenciada Angélica? No sé si tenga ahí su Código Nacional en el término del artículo 187. ¿Cuáles serían los otros delitos o tipos de delitos contra los cuales es procedente o no es procedente el acuerdo reparatorio? Adelante. Es procedente también el delito cometido sin violencia, el patrimonial. Donde dice el artículo 187 que no son variables, un acuerdo reparatorio, son en los delitos de violencia familiar. Pero también el Código Penal nos permite llevar a cabo siempre y cuando sea por primera vez, tengo entendido, el caso de violencia. Es un buen tema porque por ahí hay en el Código Penal un tipo específico que es por querella y hay uno cualificado que lo hace de oficio. Es importante esto, pero bueno, en términos generales, ¿qué debemos de saber? Será procedente tratándose de delitos por querella, culposos o no intencionales y patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Es decir, aquel que es cuestión patrimonial el delito, pero sin haber ejercido violencia en las personas. Puede haber violencia en las cosas, pero eso no hace que no sea procedente. ¿Es correcto en estos términos, señores? ¿Alguien que quiera comentar o tenga duda en este punto? Comentarte. Adelante, licenciado Karim, le cedo la palabra. ¿Qué delito, como ejemplo, puede hacerse como un delito patrimonial que no lleve violencia consigo? ¿Como qué tipo? Sobre las personas. ¿Quién quiere ejemplificar? Adelante. Sí, un delito que podría ser susceptible de participar de esta forma de conclusión anticipada es el robo simple. El robo simple, otro delito que podría ser con las reformas de nuestro Código Penal, el daño a las cosas, lo que antes se le conocía como daño a propiedad ajena. Son delitos de contenido patrimonial que al no presentarse con violencia, pudieran, violencia a las personas, efectivamente, pudieran, porque hay violencia en las cosas en ambos, pudiera considerarse este acuerdo reparatorio como una forma conclusiva del procedimiento o del asunto en este caso, ¿verdad? Gracias. ¿Algo más que quieran abundar en este punto? Yo lo veo claro, queda claro cuáles son los tipos de delitos que debemos de considerar, cuáles por exclusión no, y de ahí creo que podríamos partir a cómo es procedente este acuerdo reparatorio. ¿Parece? Bueno, pues continuando con esta plática, nos queda... Nada más, licenciado Jack Beck. Adelante. O sea, comentar nada más el efecto que tiene el poder celebrar un acuerdo reparatorio, ¿verdad? Estamos hablando de que en un momento dado que se haga un acuerdo reparatorio, pues es con la finalidad de la extinción de la acción penal, ¿verdad? Quería puntualizar ese tema para los amigos que nos siguen en Facebook. Gracias. Muy acertado, sí, licenciado Marco Polo, muy acertado. Efectivamente, de cumplirse el acuerdo reparatorio en sus términos, se extingue la acción penal. Para los que no somos abogados o que somos víctimas o imputados, se concluye el asunto de esa manera. Ahí queda extinto para entenderlo en términos prácticos. ¿Les parece? Bueno, la procedencia del acuerdo reparatorio, el mismo Código Nacional no lo establece. Es procedente desde la presentación de la denuncia
hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. ¿Alguien que quiera comentar o quiera especificar a qué se refiere esto? Por favor. Bien, licenciado. Mira, hay dos supuestos allí. Uno, un acuerdo reparatorio que se le conoce en sede ministerial, que se celebra en la etapa inicial, se puede celebrar en la etapa inicial ante el Ministerio Público. Esto es hasta que no haya imputación, ya sea con detenido o sin detenido. En este caso, el Ministerio Público puede conocer del acuerdo reparatorio, que por cierto, en la Fiscalía de nuestro estado ya está una unidad de soluciones alternas en materia penal, y que, bueno, se encargaría, dicho sea de paso, de celebrar este acuerdo reparatorio entre las probables víctimas o ofendidos de los delitos y el probable responsable o imputado que esté señalado en la etapa inicial. Esto es hasta antes de abrirse la etapa complementaria, esto es hasta antes de que se impute a la persona que se considera probablemente responsable de estos hechos. Eso es en sede ministerial. Una vez que hay imputación, esto es, la carpeta de investigación se convierte en una causa penal, se le hace del conocimiento a un juez de control. A partir de la etapa complementaria o la segunda etapa de la investigación inicial, hasta antes de que concluyamos con la intermedia y se dicte, en su caso, el auto de apertura a juicio oral. Esto es, en este inter de la etapa, el inicio de la etapa complementaria hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio oral, es el juez de control quien tiene facultades para conocer de los acuerdos reparatorios. Esto es, se celebrarían ante él en sede judicial los acuerdos que la víctima u ofendido del delito y el imputado probable responsable quisieran celebrar. Entonces sería ante el juez de control. Bien, licenciada Angélica, ¿cómo podemos interpretar o cómo les aclaramos a las personas? Antes de continuar, licenciado, una disculpa. Quisiera darle la bienvenida, se acaba de conectar el licenciado Alejandro Omar López. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Polo. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una disculpa por la interrupción, licenciado. No te preocupes, agradezco. Gracias, licenciado. Bienvenido. Estamos platicando sobre la procedencia del acuerdo reparatorio. Será muy enriquecedor. El licenciado es litigante, realmente conocedor del sistema acusatorio y adversarial desde su trinchera. Es un experto en esta materia, entonces creo que también nos va a alimentar ahora sí con su experiencia. Bueno, la pregunta en la que me quedé, licenciada Angélica, a ver si usted nos puede orientar, cuando habla que la procedencia será desde que se dictó el auto de vinculación hasta antes del dictado del auto de apertura, ¿cómo le podemos explicar a la gente qué consiste esta etapa? Es decir, hay un auto de vinculación y hasta antes del auto de apertura, ¿cómo lo debemos entender? Que a partir de que se dicta la vinculación, al imputado las partes pueden presentar una propuesta para llegar a una solución alterna de conflicto, hasta antes de llegar a la apertura de juicio oral. Y eso puede ser también en la etapa intermedia, puedes presentar esta propuesta. También hay que mencionar que se le pasó al licenciado Rigo que el juez va a suspender por 30 días, si mal no recuerdo, para que se lleve a cabo entre las partes el convenio o el arreglo que mejor pues convenga. Que sea cumplimiento. Sí, para que se otorgue el cumplimiento. Correcto. Entonces, esta parte, para ver si queda identificado bien, desde que se dicte el auto de vinculación hasta antes del auto de apertura, es decir, el acuerdo reparatorio deberá ser antes de la etapa de juicio. En etapa de juicio no podremos plantear un acuerdo reparatorio. Sería así, licenciado Alejandro, que ya se escondió de su cubículo, no lo vemos, para ver si nos pudiera comentar. ¿Cómo ve, licenciado? Efectivamente es hasta antes de la etapa de juicio, ¿sí lo debemos entender? Ya regresó. Adelante, licenciado. Será un gusto escucharte. Perdón, ¿me hace el planteamiento? Sí, que debemos entender entonces, licenciado, cuando el código se refiere
a que el acuerdo de reparatorio surge la oportunidad ya en sede judicial, desde que se dicte el auto de vinculación hasta antes de apertura a juicio, del auto de apertura a juicio, eso significa que expresamente ya no podremos plantear en juicio el acuerdo reparatorio. ¿Sería correcto esto, licenciado? Adelante, lo escuchamos. Sí, sería correcto que ya no se podía plantear el acuerdo reparatorio hasta que se ya abierto el juicio, ya no se podía plantear. Antes de que se abra la etapa de juicio, como decía la licenciada Angélica, el juez puede otorgar un término de 30 días en su momento dado para que las partes todavía pudieran tener conocimiento de poder llegar a un acuerdo reparatorio, ¿sí? Si dentro de esos 30 días no llegan al acuerdo, el juez dará la apertura al juicio. ¿Sí? Correcto. Entonces, ya nos queda claro, se puede hacer el acuerdo reparatorio, tal y como lo dice el licenciado Rigoberto, en sede ministerial o en sede judicial, dictado el auto de vinculación y hasta antes de que se emita el auto de apertura. ¿Sería correcto? También la licenciada Angélica y el licenciado Alejandro ya comentaron que se puede suspender hasta por 30 días para que las partes lleguen a ese acuerdo. ¿Sería correcto también? Licenciado. Adelante. Adelante, licenciado Karim. Checando el Código Nacional hace unos instantes, decía que el término para el cumplimiento del acuerdo reparatorio es de 6 meses. ¿O cuánto es el término? ¿No te oyes? ¿Tienes apagado el micrófono, licenciado Jack Beck? Un micrófono, licenciado Jack Beck, por favor. Micrófono, compadre. Perdón, ¿alguien que quiera comentar al respecto? El mismo código nos lo establece en caso de que no haya plazo. ¿Cuánto se considerará? Nos dice que en caso de que no se señale un plazo específico, será considerado hasta por 1 año. ¿Es correcto? No sé si eso conteste, licenciado Karim, tu pregunta. Sí. Vamos a comentar en ese sentido, licenciado. Como es un acuerdo reparatorio en el que la posible víctima y el probable responsable de esos hechos delictivos denunciados o querellados están en posibilidad de ponerse de acuerdo, porque ese es el sentido de este acuerdo reparatorio, el término puede ser incluso el año, porque no se considera una situación de año, pero hay acuerdos reparatorios que son a plazos, como se le considera, o en pagos o en parcialidades para cumplimentarse, y si las partes están de acuerdo puede prolongarse un poco más del año sin ningún problema, ¿sí? De hecho. Okay. Aportando un poco a lo que comentaba el licenciado Rigoberto, en el espacio lo que dice el código pues tiene un término de 6 meses. Regularmente el código maneja que hará un término para cierre del plazo de investigación complementaria de 6 meses, siempre y cuando las partes estén de acuerdo, como lo dice atinadamente el licenciado Rigoberto. Cuando en su momento dado hacemos un planteamiento de un acuerdo reparatorio, nosotros como defensores podemos hacer planteamiento de hasta cuánto es el tiempo máximo que se pudiera llevar a cabo el cumplimiento del mismo acuerdo. Si estamos hablando de un acuerdo reparatorio donde hay un pago de una reparación del daño económica y excede el monto del cual el imputado pudiera tener la oportunidad de poder pagarlo, ahí puede exceder incluso hasta 3 años, ¿sí? Siempre y cuando el Ministerio Público y la víctima estén de acuerdo a las condiciones económicas del imputado para que se pueda dar el cumplimiento del mismo acuerdo reparatorio. Porque si no, pues estuviéramos viendo sobre un acuerdo que a futuro no se cumpliría y estaremos cayendo en otra situación que podría perjudicar a nuestro cliente, ¿sí? Gracias, de verdad bien explicado. Bueno, la oportunidad ya la vimos, la procedencia, se dice que el Ministerio Público y el juez de control deben invitar desde su primera intervención a las partes a las que le suscriban. ¿Cómo es su experiencia? ¿En realidad en la práctica sí se da esto? ¿Sí los invitan a que suscriban acuerdos reparatorios? Adelante, los escucho. Bien, licenciado, efectivamente hay algunos delitos que las autoridades motivan, incitan o predisponen a que las partes lleguen a un arreglo. De hecho, eso se da mucho más concretamente en sede ministerial,
y no tanto en audiencia, aunque si hay previas charlas o pláticas con las partes, pudieran sentar las bases ante el juez de control y el juez de control motivar a que se lleve a cabo alguna forma de conclusión anticipada de este asunto. En el caso de las sedes ministeriales, cuando intervienen el Ministerio Público de Atención Temprana, generalmente cuando se trata de asuntos que no merecen prisión preventiva, que efectivamente son por querella de parte, que son culposos o que pudieran ser patrimoniales sin violencia, ya tienen ellos señalado de una manera muy concreta la participación de los ministerios públicos o de los mediadores de la unidad de la USAP, para efecto de que intervengan en este tipo de situaciones y de manera muy cotidiana te envían a las partes a que comparezcan ante estas unidades de atención muy particulares que tienen posibilidades de mediar y de llevar a cabo estos acuerdos reparatorios. Dice Angélica, ¿cuál es su opinión? Efectivamente, en su práctica, su experiencia, ¿sí los invitan a que celebren estos acuerdos o es letra muerta lo que dice el código? ¿La escuchamos? Sí hacen la invitación para llevar a cabo un acuerdo reparatorio, incluso por parte del Ministerio Público, te mandan directamente a USAP, en algunos casos, no en todos, pero creo que sí están viendo como una forma de agilizar más los procesos y sí, te envían a la unidad de USAP. Muy bien, sí lo tratan, sí lo dicen, sí lo mencionan. Y bueno, ¿qué pasa si el imputado incumple sin causa justificada? Alguien que nos quiera comentar qué es lo que sigue. Ya no cumplí, no hay justificación alguna evidente en las constancias. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién quiere, por favor, comentarnos al respecto? Licenciado Alejandro. En ese sentido, ante el incumplimiento, licenciado, bueno, pues, si no cumplo un acuerdo que ya me comprometí, ya lo hice mención, no cumplo, bueno, pues, no existe ninguna acción en contra de, por un ejemplo, si yo soy el responsable de un delito y realicé un acuerdo reparatorio con la persona ofendida, pues hay un ejemplo, choqué, le pegué a su carro y me comprometo a pagar en un acuerdo reparatorio en una instancia inicial, en un anuncio inicial. Pero bueno, resulta que a lo mejor el daño se elevó, yo ya no pude, incumplir, a lo mejor pues podría hasta impugnar peritajes que ya se hayan dado respecto a los daños, ¿no? Pero bueno, referentemente al incumplimiento, pues no extingue la acción penal en mi contra. Yo incumplí y bueno, es una forma de continuar el proceso. Al no haber un cumplimiento, bueno, pues se continuará con el procedimiento penal. Es decir, si se incumplen, para el procedimiento penal será como que si nunca se hubiera celebrado el acuerdo. ¿Sería correcto, licenciado Alejandro, esto? En su primera parte pudiera ser correcto, pero se toma en cuenta en su momento determinado que si hubo una voluntad, pero primero van a llevar a una audiencia, ¿sí? Para poder tener el conocimiento del por qué es el incumplimiento del mismo acuerdo reparatorio. Sí, primeramente se hace de ese conocimiento. Posteriormente, de ahí nos va a exhortar el juez el por qué el Ministerio Público va a manifestar el incumplimiento. En este caso, como habla el licenciado Marco Polo, si estamos hablando de un delito de un hecho de tránsito vial, estamos hablando claramente que puede ser la reparación del daño. Vamos a hablar materiales, no hablamos de lesionados. Daño material no se incorpora, no se paga. ¿Y qué tal que nada más le quede un pago por dar de 1,000 pesos? Y por eso te llaman audiencia en su momento dado. En la misma audiencia, como defensa, puedes proponerle al Ministerio Público de que es cierto, se incumplió porque se debe haber pagado el día, no sé, 15 de julio y no se pagó. Pues en este momento te pago, ¿sí? Y ya se da por cumplido. Audiencia de cumplimiento, cambiamos la postura, que en su momento dado el Código Nacional de Procedimientos Penales también nos dice
que lo que nos llama la audiencia es para que vamos a cumplir. Pero si nos estás hablando para un llamamiento de un incumplimiento, pues en ese momento, en estrategia legal, hablando con el Ministerio Público, poner un acuerdo que nada más eran 1,000 pesos, y por eso vas a echar atrás el procedimiento del acuerdo reparatorio, y como lo dice el Código Nacional, continuaremos con el mismo procedimiento como que no hubiera pasado nada. ¿Sí? Es correcto, sí. Es verdad, ¿no? Por eso el mismo código lo establece. Debe ser sin causa justificada, y en este caso estamos hipotéticamente hablando de un panorama donde pudiera existir una justificación, y por lo tanto, pues entonces, ¿cuál fue el sentido del acuerdo reparatorio si estábamos a un pago? Volver a iniciar, ¿no?, con el procedimiento. Me parece correcto, en este caso no sería. Por otra parte, ¿no?, en un punto, cuando el Código Nacional nos establece que la información que se genere de los acuerdos reparatorios no puede ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. Dice Angélica, me gustaría escucharla, ¿cómo se escucha esto y cómo lo tendremos que digerir? Dice Angélica, la escuchamos. ¿Cómo se entendería esta parte del Código Nacional cuando nos dice que la información que se genera como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal? ¿Cómo lo entenderíamos? Y ahorita me gustaría escucharlos a todos. Es que en sí no nada más es la solicitud. Abarcando lo del tema, cuando te mandan a usar, todo lo que se hable o se diga no vas a poder usarlo en el juicio. Va a quedar, o sea, fue la plática aquí entre amigos, aquí queda, el acuerdo que se haya tomado queda dentro de las instalaciones, y de lo que digas o hagas no se te va a perjudicar. ¿Alguien más? Viene siendo un complemento, porque muchas veces pudieras vulnerar al imputado al poder acceder al acuerdo reparatorio de los hechos que se están aconteciendo o de los cuales está siendo acusado en su momento dado. Estás acudiendo a un acuerdo reparatorio para que en su momento determinado terminar con el procedimiento penal y no caer en un juicio. Podemos decirlo así, como cuando se da el delito de abandono de familiares. Muchos abogados en ocasiones al inicio pretendían quizás llevarlos a juicio. Entonces, pero pues si es un delito de abandono de familiares, pues puedes ir en su momento dado por un acuerdo reparatorio y culminar en ese procedimiento para que en su momento dado culminara ahí, ¿sí? Pero en su momento dado pudiera ser que en el mismo diga, es que yo me daba dinero porque ella me pegaba. Entonces, eso no lo vas a utilizar como violencia familiar, ¿sí? Ahí está Johnny Depp, ¿verdad?, que sí resultó ser violentado. Entonces, ese es tema de otro juicio en su momento dado. Entonces, esa situación no puede ser utilizada dentro del mismo juicio para determinar otro juicio. Esa es la secrecía para poder llegar al acuerdo de reparatorio. ¿Sí? Señor Rigoberto, ¿qué opinas? ¿Con qué se come esta o que nos dice el Código Nacional? Efectivamente, acaba de comentar algo el licenciado Alejandro. La secrecía es importante. De hecho, se establece en el Código Nacional, yo digo que con la intención de salvaguardar la integridad tanto moral como jurídica de las partes, en el sentido de que puede pasar, como bien lo dijo también la licenciada Angélica, que en la unidad de solución de medios alternos, de solución de conflictos del Ministerio Público, pudieran haberse dado hasta con la cubeta, por razones de que, bueno, es parte del convenio, de la conciliación, y no pudiera, como bien lo comenta el licenciado Alejandro, utilizarse ese tipo de detalles para después decir, es que en esa audiencia, en ese manejo de mediación, me ofendió, me dijo esto, me dijo aquello. Entonces vulneraría el interés que tiene la autoridad y particularmente nuestros procedimientos para que los asuntos llegaran a un buen término, ¿sí? Violentaría ese tipo de situaciones. Yo digo que ahí se trata de salvaguardar la integridad de las partes en los sentidos tanto moral como jurídicamente,
y que, bueno, efectivamente se quede limitado para que no se pueda ofrecer en otra parte del procedimiento si no se llegara a ningún acuerdo reparatorio. Bien, correcto. Entonces, cerramos el punto. La información que se genere a mantener en este punto, celebrar el acuerdo, no vamos a poder utilizarla. Es correcto, ¿no? Bien, y entonces, bueno, el siguiente punto que nos quedaría, ¿qué pasa? El juez decretará la extinción de la acción penal una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones. ¿Qué significa? Ya cumplimos con el acuerdo. ¿Cuál es mi seguridad como imputado, como víctima? Adelante. Es que iba a hablar el licenciado. ¿Alguien me habló? Parecía que iba a hablar el licenciado. Está trabando la imagen. Adelante, Liceo. No, le decía que se trabó la imagen. Bueno, perfecto. Sí, mira, Bueno, licenciado, para empezar, nuestro Código Nacional habla de la existencia de una autoridad Se congela. que se va a encargar de vigilar los cumplimientos de ese tipo de situaciones. Se sigue congelando tu imagen, licenciado Yadbek. Entonces, se crea por parte de las instituciones, se crea la Dirección de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares, que en este caso es el área encargada de supervisar, de vigilar el cumplimiento de estas formas de conclusión, de estas formas de mediación, de estas formas, porque ellos llevan un registro que pudiera servir después de referencia para que el Ministerio Público o el juez de control o las partes consultaran sobre su pertinencia, este tipo de medios alternos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque si una persona ya llevó a cabo estos tipos de acuerdos reparatorios o suspensión condicional, procedimiento abreviado, pues el propio Código Nacional, que bueno, lo vamos a ver después, el Código Nacional limita a la posibilidad de celebrar otro tipo de situaciones de nuevo. Entonces, ¿qué significa? Volviendo a lo que preguntabas, si ya se cumplió, se necesita comprobar el cumplimiento. ¿Se necesita comprobar el cumplimiento cómo? Bueno, si hablaba el licenciado Alejandro, si es una cuestión económica por cuotas, un pago de reparación del daño por cuotas, digamos el término el plazo de un año, no sé, a parcialidades, 12 parcialidades, y se ha estado cumpliendo, a quien se debe informar, aparte del juez, es a esa dirección de supervisión, de evaluación y supervisión de medidas, para que ellos vayan tomando en cuenta ese tipo de situaciones de cumplimiento, y llegado el plazo, lógicamente le va a dar posibilidad, si ya se cumplió, le va a dar posibilidad al imputado de solicitar al juez de control el sobreseimiento de esa causa que ya fue reparada, que ya se cumplimentó ese acuerdo reparatorio. Correcto, gracias, muy bien explicado, licenciado. Y bueno, ¿qué pasará? Ya celebré el acuerdo reparatorio como imputado, como víctima, pero en realidad considero que no fue de acuerdo a los términos en que se pactaron. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo recurrirlo? ¿Ya me quedo así? ¿O tengo alguna alternativa? ¿El Código Nacional nos ofrecerá alguna alternativa? ¿Alguien que los quiera escuchar, por favor, adelante? No lo he entendido, licenciado. Que si es recurrible el acuerdo reparatorio. Es decir, ya se celebró el acuerdo reparatorio. ¿Qué puede pasar? Pero ya en realidad yo, sea víctima o imputado, advierto que los términos en que se celebró no son los correctos. En realidad me fueron en una franca desventaja, a lo mejor por mi necesidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo recurrirlo? ¿Puedo impugnar ese acuerdo reparatorio o ya es cosa juzgada? ¿Qué es lo que puedo hacer? Adelante, alguien. Licenciado, si hay una franca contradicción de los derechos, particularmente pudiera decirse de la víctima o del imputado, pueden hacer el señalamiento al juez y solicitarle que revise ese tipo de situaciones. El juez de control está autorizado por el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales
para efecto de revisar que el acuerdo reparatorio cumpla justamente el requisito que acabas de señalar. Habla de que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que hay una forma de igualdad para establecer la negociación y que por lo tanto pues no se llevó a cabo ese acuerdo reparatorio notoriamente con intimidación, amenaza y ese tipo de situaciones que pudieran haber hecho ventajosas las condiciones en favor de alguna de las partes. Si eso se le señala al juez de control, el juez de control deberá de revisar ese tipo de situaciones y en su momento podrá determinar si modifica o si da posibilidades de que se modifique ese acuerdo reparatorio o si se deja sin efecto. Es correcto, algunos tribunales federales lo han mencionado y se refieren a él como un recurso innominado previsto en el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que nos da la posibilidad de controvertir lo pactado. Es decir, en algún momento y dentro de los plazos aquí previstos estaremos en aptitud de poder controvertir en caso de que el acuerdo reparatorio consideremos que no es correcto, que es notoriamente desproporcionado. Y en este punto, como pregunta práctica, licenciado Omar Karim, tú encargado propiamente de la cuestión notarial, pero que es importante tu práctica, ¿cómo ves la celebración de estas soluciones alternas desde tu punto de vista? Me gustaría que nos comentaras, claro, por favor. Definitivamente se me hace una manera muy eficaz para la solución de los conflictos, de tratar de que se eficientara la economía procesal, ¿sí? Lo que no me queda, se me hace también interesante que establecer que se suspende el procedimiento a la hora de que se lleva a cabo el acuerdo reparatorio y que si en un momento dado no se logra el mismo, pues se reinicia, ¿sí? Esa parte que comentan del recurrir el acuerdo reparatorio, ¿se habla al momento de que se aprueba o estás hablando de cuando ya pasó o va sobre algunas parcialidades, por así decirse, y que se dan cuenta que no es lo apropiado? Y me quedó esa duda. ¿Quién se encarga al respecto? Díganme. Bien, licenciado, ahí va a hablar licenciado Alejandro. Licenciado Alejandro, adelante, licenciado Alejandro. No, primero tu intervención y yo ya secundo. No, adelante. Te cedo la palabra, por favor. Lo que pasa es que lo que comentaba el licenciado Yasbel en cuanto al artículo 190, si en su momento determinado es desproporcional el acuerdo reparatorio y pudiera ser impugnado en el procedimiento, sí pudiera ser impugnado el procedimiento, a lo que comenta el licenciado Omar Karim, en el sentido es de que si ponemos en un plazo, como comentaba el licenciado Rigoberto, de 1 año, y resultare que en 6 meses se complica para que el imputado en su momento dado pueda continuar con su cumplimiento, puede solicitar una audiencia en términos del 190 si le acreditas en su momento dado al juez en la audiencia el cambio de una situación jurídica. ¿Qué pudiera hacer esto? Si yo me comprometo a dar un pago mensual de 5,000 pesos, pero resulta que pierdo el empleo con el cual podía proporcionar los 5,000 pesos, pues le hago ver solicito la audiencia en términos de la 190 en el sentido de que es desproporcional en este momento. En el momento que hice el acuerdo, si era proporcional, porque el Ministerio Público me consintió a mí, me consultó, me preguntó y me dijo, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo de acuerdo a las concepciones económicas? Tú dices, sí, porque el juez de control te va a manifestar en la audiencia, pero en su momento dado, referente al artículo 190, en su otro párrafo, dice, pero la aprobación del acuerdo reparatorio, ¿sí? En la negociación las partes verán y te harán ver esas circunstancias, si puedes pagarlo o no. En este caso, en el mes 6, resulta ser que no puedes, entonces le tienes que hacer de ver mediante una audiencia al juez de control en su momento dado que hubo un cambio en la situación jurídica para que pudiéramos controvertir y replantear en su momento dado. El Ministerio Público hará su labor, pero pues
Eso ya sería otro tema en su momento, cómo debatiría eso el Ministerio Público, sobre todo la asesoría jurídica. ¿Por qué? Porque vas a ir al monto. Voy a dejar de percibir 5,000 pesos de forma mensual y me los quieres partir a 2,500. La situación jurídica que cambia en tu persona, a mí como víctima, pues no me interesa, a mí me interesa que me pague. Pero a mí como imputado y defensor del imputado, pues me interesa que se le cumpla el mismo. Por eso invoco a la audiencia en términos del 190. Gracias, licenciado Rigoberto. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que a lo mejor lo que comentaba el licenciado Karim se refiere a reiniciar el procedimiento. Lógicamente, tendríamos que analizar cada situación en particular. Sí, si hay incumplimiento, como bien lo dice el licenciado Alejandro, pues tendríamos que analizar las causas y las formas del incumplimiento para efecto de pues buscar otra forma de remediarlo. Lógicamente, si no hay justificación, ahí sí hay una situación que puede pasar jurídicamente. Si hay un incumplimiento injustificado y en la audiencia no se logra modificar esa situación y no se logra comprobar ante el juez de control que no hay justificación alguna, pues efectivamente el juez de control puede ordenar el reinicio del procedimiento y por lo tanto, pues probablemente lo que pudiera exigir el probable responsable si incumple a determinada cantidad de situaciones, pues es a que no se considere esa parte de nuevo como monto total. Por ejemplo, si debía abonar 100,000 y solamente alcanzó a pagar 50,000, pues lógicamente el reinicio del procedimiento pues va a ser sobre el monto que no pudo haber llegado a alguna situación de cumplimiento. Lógicamente, aquí ¿qué va a pasar? Si la Dirección de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares lo tiene como incumplido, pues ya no va a poder acceder a esa forma de conclusión anticipada del procedimiento, ¿sí? Podrá a lo mejor irse a un procedimiento abreviado o a algún otro tipo de situaciones, pero ya a esa suspensión, a ese acuerdo reparatorio ya no lo va a poder acceder. Ya no va a poder decir, no, pues dame otro acuerdo reparatorio para buscar otra forma de conclusión por esta cantidad que me falta. Ya no va a poder utilizar ese mecanismo. ¿Por qué? Porque el Código Nacional es muy claro en ese sentido, ¿verdad? Bien, muchas gracias por tu exposición. Gracias. Y ahora sí, como ejemplo, ¿cuándo podría ser un acuerdo reparatorio notoriamente desproporcionado? ¿Cuándo podríamos considerar que no hubo condiciones de igualdad o que se actuó bajo intimidación, amenaza o coacción? ¿Quién me gustaría platicar? ¿Cómo podría ser un ejemplo? Está el acuerdo reparatorio, están las partes, y cómo el juez de control puede advertir que fue desproporcionado este acuerdo. Adelante, los escucho. Angélica, ¿cuándo podríamos decir como ejemplo? No hay que complicarnos. ¿Cuándo podría ser un acuerdo desproporcionado? Adelante, nos gustaría escucharla. En mi experiencia hasta ahorita yo no he llevado un acuerdo desproporcionado, porque en sí como mecanismo nosotros ponemos una cuantificación. Se hace la cuantificación, entonces hasta ahorita no tengo un ejemplo para poderlo expresar. Adelante. Licenciado Alejandro, ¿cuál podría ser un acuerdo reparatorio desproporcionado? Un acuerdo reparatorio desproporcional. Estaríamos hablando, pues regularmente estos son más dados vamos hablando de uno de abandono de familiares. Resulta ser que a la persona la condena a un cumplimiento de, no sé, de 5,000 pesos mensuales, ¿sí? Y el amigo gana 6,000, que es el salario mínimo, ¿sí? Entonces, el juez del juez familiar lo condena, pero la persona no apela en su momento determinado en cuanto a esa situación. Pasan 10 meses, de 5,000 mensuales son 50,000 pesos. Pero la víctima dice, a ver, el asesor jurídico de la víctima dice, no, yo quiero que él me pague a mí 25,000 un mes y 25,000 el otro mes. ¿Sí? Porque si no, yo voy a accionar otros medios de apremio no legales y voy a ir en contra de él. Ahí ya se da en su momento determinado una coacción o una amenaza, ¿sí? Pero
En la fase desproporcional económica, como defensa, pues argumentarías, mira, pues te muestro los talones de cheques, de que en su momento determinado, pues a mí van a 6,000 pesos mensuales. Entonces, esos 6,000 mensuales le va a dar 5, pues es claro que no está cumpliendo. Va a estar cumpliendo proporcionalmente, porque si de los 50,000 él está abonando 2,000 de su quincena, de su mensualidad, entonces le quedan 3,000 pesos, no debe 50,000, debe 30,000. Cuando ya vas al acuerdo reparatorio, le expones eso al juez, entonces el juez también va a ver la desproporcionalidad en cuanto a la medida del pago, porque le vas a dar los 50,000, más aparte tiene que seguir cumpliendo con los 5,000 pesos, es claro que va a seguir cumpliendo, ¿sí? Claro. Entonces el juez va a decir, bueno, vamos viendo un planteamiento, soy irrisorio muchas veces como defensa, y dices, oye, te propongo 1,000 pesos mensuales, también te pagar los 50,000, pero pues oye, pues tengo que ver cómo le vas a hacer para pagar los otros 5,000 mensuales que ya tiene condenados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que impugnarlos vía incidental en la materia familiar, ¿sí? Ya en materia penal, pues tú tienes que ver los elementos, pues es desproporcional la cantidad a la que él lo dice, que puede accionar 6,000 mensuales y no puede cumplir con lo demás. Por lo tanto, como dice el Código Civil para el Estado de Nayarit, es de acuerdo a las percepciones económicas, en este caso del imputado, que lo podemos utilizar en forma supletoria en materia penal para que podamos acceder y que digan, sí, irrisorio, 1,000 pesos, pero también no te quieres llevar un asunto de abandono de familiares a juicio, donde sabes que te van a terminar condenando a pagar, ¿no? En un momento dado. Muy importante esto último que comentas, licenciado. Yo voy a comentar una experiencia, es en otra Procuraduría del Estado, no es en la de Nayarit, nunca pasaría aquí, donde efectivamente los agentes del Ministerio Público en asunto de abandono de familiares, licenciado, o aceptas el acuerdo reparatorio o te vamos a judicializar la carpeta. No es aquí, claro, hay que aclararlo, es en otro lugar. Y ese es un acuerdo reparatorio, en realidad que hay una coacción. ¿Por qué? Porque el imputado, para evitarse problemas, accede a pagar lo que le están poniendo sobre la mesa, no lo que es válido, y por eso es correcto que el juez de control valide esta cuestión. Insisto, no es aquí en Nayarit, pero sí nos hemos encontrado en algunas otras entidades donde la gente del Ministerio Público te dice, o aceptas el acuerdo en estos términos, licenciado, o tu imputado lo vamos a imputar la próxima semana, tu investigado lo vamos a imputar, pero claro que no es aquí. En este punto, señores, entonces, ¿cómo podemos precisar? ¿Son buenas? ¿Traen realmente un beneficio estas soluciones alternas? ¿Debemos verlas como una opción? ¿Hay abuso de parte de los abogados o efectivamente debemos ver cada caso en particular si es procedente o no para nuestra defendido? Por favor, los quiero escuchar desde su punto de vista personal, ya casi para concluir. Yo creo que sí podrían ser una opción interesante y atrayente para las partes, siempre y cuando, como ya lo hemos estado comentando, pues se sienten las bases de tal forma que no quede, en este caso, la parte imputada justamente en esa forma de indefensión. Y desafortunadamente se da que pretenden obligarlo a que cumpla situaciones que, bueno, van más allá de su posibilidad, en este caso económica. En todos los demás casos en donde no hay ese tipo de presiones, supongo, porque no hemos vivido, que la posibilidad de remediar una situación que pudiera en un momento dado convertirse en un problema más grande, más contradictorio de las situaciones que se están viviendo, incluso con la posibilidad hasta de ser privado de la libertad, pues un acuerdo reparatorio sería sin duda una forma muy conveniente para dar cumplimiento, para dar por concluido. Incluso independientemente, lo comentaba al inicio la licenciada Angélica, independientemente de que no hablemos de cuestiones de responsabilidad, aquí no estamos hablando de que yo acepte la culpa, sino más bien del interés que yo tengo de solucionar el asunto, porque no todo el tiempo la persona que accede a un acuerdo reparatorio está considerando que es culpable o que tiene responsabilidad. Sin embargo, pudiera decir, bueno, es que yo ya quiero
concluir este asunto de una forma o de otra, porque sujetarme a un proceso que me va a quitar tiempo, me va a proporcionar ciertas situaciones jurídicas que a lo mejor me afectan en mi trabajo, en mi familia, etcétera, pues yo trato mejor de solucionar un conflicto. Estamos hablando de una situación muy, muy peculiar, por ejemplo, el daño en las cosas de manera culposa. Probablemente hay una indeterminación de la culpabilidad en un hecho de tránsito, por ejemplo, y bueno, una de las partes dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero remediar la situación, independientemente de que al final pudiera yo tener un poco de posibilidad jurídica de que a lo mejor no me condenen, pero el hecho de que me sujeten a un proceso, para mí es más fácil concluirlo por un acuerdo reparatorio. Yo pienso que es una manera muy, muy eficaz de resolver las situaciones y de evitar un proceso, ¿sí? Como decía el licenciado Rigoberto, no es tanto que aceptes la culpa, simplemente que te evitas que te afecte jurídicamente en otro tipo de situaciones, el llevar un proceso y que te tengan que fichar, como la gente se puede espantar, ¿sí? Cuando lo puedes resolver mediante este proceso que es muy benéfico para la gente en general. Licenciada Angélica, tu opinión, ¿son buenos, no son buenos? Las soluciones alternas hay que verlas en cada caso, no hay que abusar de ellas. ¿Cuál es su opinión personal? Que hay que analizar cada situación. Y pues lo que no pasa aquí en Nayarit hay que analizar porque muchas veces son intereses de los ministerios públicos, algo que no sucede aquí en nuestro estado, pero en otros sí. Licenciado Alejandro, adelante. Sí, licenciado, bueno, lo que pasa es que en su momento dado los acuerdos reparatorios son para poder concluir anticipadamente el juicio y no involucrarnos ya en la tesitura de las etapas de las investigaciones de la misma, ¿sí? Y como lo dijo el licenciado Rigoberto, siempre y cuando las partes estén de acuerdo para poder culminar con el mismo, ¿sí? Yo, en mi opinión, pues son medios que hay que establecer como defensa para evitar un plazo de cierre de investigación desgastante para las partes cuando los hechos pueden ser, como lo dice el licenciado Rigoberto, culposos, los daños, ¿sí? Y puedes culminar en ese procedimiento sin necesidad de irte hasta juicio. Bien, licenciado Marco Polo, ¿cómo son estas soluciones alternas? ¿Correctas, incorrectas, positivas, negativas? ¿Hay abuso, no hay abuso? ¿Cuál es su opinión? Adelante. Bueno, hay que verlo de la mejor manera. Como una solución alterna, un acuerdo reparatorio, pues claro que va a ser un beneficio. Evitamos ir a juicio y claro, como litigantes, las salidas alternas en un proceso sin llegar a juicio, en las mejores condiciones, tanto, o sea, de manera equilibrada, que el daño causado tenga que ver con la reparación de las mismas con el mismo equilibrio, ¿no? Si hay ese equilibrio en los acuerdos, pues claro que vamos a un acuerdo reparatorio. Pero dijeron, bueno, a veces si se abusa por parte de lo que es el ofendido o la víctima y caemos en esa desproporcionalidad. O sea, te pido tanto, pero bueno, porque si no, pues vámonos a juicio. Entonces no debería ser así. Hay que explotar, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos da estas alternativas. Antes en el sistema inquisitivo, como lo conocíamos anteriormente, bueno, pues no existían salidas alternas. Y hoy creo que sí, con la reforma en el 2008 y cuando se erige el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 2014, bueno, pues son salidas alternas. Y creo que sí, es recomendable. Gracias. Entonces, señores, para concluir, creo con este panel,
lo que la gente se debe llevar, los que nos escuchan, es que el acuerdo reparatorio es procedente en delitos por querella, culposos o patrimoniales cometidos sin violencia, que se puede, en las personas, que se puede solicitar ya sea en sede ministerial, como lo dijeron, o en sede judicial, pero siempre será en sede judicial, desde que se dicte el auto de apertura hasta antes desde el auto de vinculación hasta antes del auto de apertura, es decir, en juicio no podemos plantearlo. Y también creo que es conveniente que nos debemos llevar que en su caso puede ser impugnable o recurrible el acuerdo reparatorio que celebremos. Creo que sería con eso todo. Por mi parte, de verdad darle, y con esto concluiría, licenciada Angélica, muchas gracias de verdad por acompañarnos a nombre de Defensa Penal, licenciado Alejandro, licenciado Omar Karim, y por mi parte no sería todo más que escuchar ahora sí que la despedida por parte del licenciado Marco Polo, si no tienen inconveniente, y un gusto, y espero que esta sea la primera o la continuación de muchas charlas que hemos tenido siempre con el objeto de retroalimentarnos, porque estamos convencidos que todos salimos beneficiados con este ejercicio de manera sencilla, clara y en beneficio de todos, y además es gratuito. Adelante, licenciado Marco Polo, por favor. Gracias, licenciado. Nada más, pues, retirar el agradecimiento a la licenciada Angélica, a Alejandro Omar, a Omar Karim, nuestro reconocimiento. Y bueno, pues, este espacio creado para ustedes y para las personas que nos siguen vía Facebook, que también pues mandan sus saludos, están pendientes. Una charla más, vino Derecho Penal. Y bueno, si la misma gente que nos ve quiere proponer algún tema en específico, pues adelante, con gusto tocaremos los temas que nos proponga las personas que nos siguen. Con esto despido, muchas gracias. Nos esperamos en la próxima charla. Despedimos la transmisión en vivo. Saludos, amigos. Buenas noches. Buenas noches y cuente con nosotros por la próxima.